La regulación respiratoria del pH se conoce como la regulación mecánica, ya que es producida por modificaciones en la ventilación, tiene un efecto mediato y consiste básicamente en la retención o eliminación de CO2, dióxido de carbono. ¿Pero qué relaciona el CO2 con el pH? El proceso de respiración de los organismos aerobios que viven con oxígeno, como nosotros, los humanos, implica inhalar oxígeno y exhalar CO2. El dióxido de carbono es el resultado del metabolismo celular. Constantemente se está produciendo en nuestro organismo y lo necesitamos expulsar. A la vez, nuestras células necesitan el ingreso de oxígeno para vivir. Este intercambio gaseoso se produce en los alvéolos, en los pulmones, por el proceso de la respiración, que es un mecanismo que puede ser impulsado por la corteza cerebral cuando es voluntario, pero generalmente y en condiciones normales es involuntario y automático, y es regulado principalmente por el centro respiratorio ubicado en el bulbo raquídeo del tronco encefálico. Este centro respiratorio es sensible a los cambios de CO2 y los iones hidrógeno. La cantidad de oxígeno que tengamos igual influye en todo este proceso de la respiración, pero el estímulo más importante, sobre todo en el área quimiosensible, y más relacionado con el equilibrio ácido-base, es el CO2 y los iones hidrógeno. De hecho, el dióxido de carbono es el principal regulador del centro respiratorio. Antes de continuar, hay que recordar que el CO2 se considera el componente ácido del equilibrio ácido-base, ya que va a impulsar el aumento de la acidez. Esto lo hace al combinarse con el agua y con la anhidrasa carbónica a formar ácido carbónico, el cual se disocia en bicarbonato y el ion hidrógeno, que determinará finalmente el pH. Tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es algo extensa, pero finalmente se puede reducir a que el bicarbonato es directamente proporcional al pH, mientras que la PCO2, la presión parcial de dióxido de carbono, es inversamente proporcional al pH, lo cual es bastante lógico, ya que la PCO2 depende del CO2, que es el componente ácido, por ende, al acumularlo, tendremos más acidez y un valor de pH menor, y al eliminarlo tendremos menos acidez y por ende un valor de pH mayor. Entonces, cuando la PCO2 aumenta sobre los rangos normales a causa del aumento del metabolismo, tenemos más CO2, por ende más producción de iones hidrógeno y un valor de pH menor. El centro respiratorio detecta esto y va a impulsar una hiperventilación, para así eliminar más CO2 y disminuir la PCO2 aumentada. Al tener menos CO2, igual disminuirá la producción de iones hidrógeno y por ende aumentará el pH. Y por el contrario, una baja en la presión parcial de CO2 disminuirá la concentración de iones hidrógeno, por ende se aumentará el valor de pH. Todo esto hace que el centro respiratorio impulse una hipoventilación, para así eliminar menos CO2 y acumular un poco más. Esto aumentará la PCO2 y se disminuirá el pH y así sucesivamente. Bueno, para poder eliminar el CO2, este debe llegar a los pulmones primeramente, y lo hace de variadas formas. Una de ellas es a través del plasma sanguíneo, hasta los pulmones, directamente. Como es un gas, viaja por el torrente sanguíneo y difunde en los alvéolos. Entonces, se exhala el CO2 y se inhala oxígeno. Otra forma es ser transportado en un eritrocito por la hemoglobina en forma de carbaminohemoglobina hasta los pulmones, donde pasa a los alvéolos en el intercambio gaseoso y es eliminado al exhalar. Y otra manera es en forma de bicarbonato. El CO2 entra al eritrocito, se une al agua, con la anhidrasa carbónica se forma ácido carbónico, el cual se disocia en el ion hidrógeno que es tamponado por la hemoglobina y el bicarbonato que va a salir del eritrocito y entrar un cloro. El bicarbonato que sale viaja hasta los pulmones por vía sanguínea y al llegar habrá un eritrocito allá intercambiando oxígeno por el ion hidrógeno que tenía guardado la hemoglobina, y ese ion hidrógeno que se suelta se une al bicarbonato y vuelve a realizarse el proceso. El bicarbonato se une al ion hidrógeno, se forma ácido carbónico, el cual con la anhidrasa carbónica se disocia en CO2 y agua, y el CO2 se elimina al exhalar y se inhala oxígeno. El agua igual puede ser eliminada como humedad, y así sucesivamente. La regulación respiratoria del pH es limitada porque la ventilación solo puede aumentar y disminuir hasta cierto punto, por lo que necesita la ayuda del riñón para la compensación completa.